Cuando decían es ferrocarrilero, era un orgullo. Porque ya cuando nosotros nos presentamos a trabajar el último día, estaban las puertas cerradas, ya no nos dejaron entrar. Esto se venía y ya estaba fabricado ya hace muchos años que tenía que desaparecer. Esto no tenía remedio. Hay una tristeza, se siente una tristeza porque esto a la larga debería de haber seguido. Son vivencias que las narra uno con un sentimiento, con una alegría, con una vivencia que ya esos tiempos jamás se van a volver a ver. Hoy todo es historia. Son recuerdos, son añoranzas, son momentos que no volverán. Son tiempos que solo están en la memoria de quienes vivieron esa etapa y que poco a poco se irán yendo. Ya se acabó la función. Yo soy rielera, tengo mi guar. Él es mi vida. El 26 de marzo de 1999, las puertas del taller más grande de América Latina se cerraron por última vez, dándose fin a la historia de los ferrocarriles en Aguascalientes. 600 empleados que aún quedaban activos fueron liquidados conforme a la ley. Por eso es que te digo que da coraje. Da coraje que todo a veces en ocasiones le achaquen al trabajador. Yo quería andar chorreado, como los famosos ferrocarrileros chorreados. A todos los padres, a todos los abuelos que nos dejaron este trabajo como herencia. Un homenaje para ellos. ¡Vámonos! En el 1800 del año 82 corrieron los tranvías de Lerdo hasta Torreón. En el 1800 del año 82 corrieron los tranvías de Lerdo hasta Torreón. Arirún, Samarey, Curibe, Curipay, palabras misteriosas revueltas con los ray. Arirún, Samarey, Curibe, Curipay, palabras misteriosas revueltas con los ray. Todos allá en Torreón sabían hablar inglés. Tú les hablas español y te responden yes. Todos allá en Torreón sabían hablar inglés. Tú les hablas español y te responden yes. La década de 1880 es crucial para el desarrollo del Estado y de la capital en Aguascalientes. Y es crucial por dos razones muy generales. La primera, en lo que se refiere al desarrollo político. A partir de 1880, el Estado entra en una época de mayor estabilidad política que se relaciona o que está marcada la estabilidad política por la existencia de dos grupos, de dos facciones. Una encabezada por Alejandro Vázquez del Mercado y otra facción encabezada por Rafael Arellano Valle. Cada una de estas facciones, cada 4 años se disputaban los cargos públicos, la gubernatura. Obviamente lo hacían apelando a la voluntad de Porfirio Díaz. Finalmente Porfirio Díaz era el que decidía qué facción era la que iba a dominar en los cargos públicos. Y se iban turnando el poder. Al llegar Porfirio Díaz al poder en 1876, su primera participación en el poder, no existía más que el ferrocarril mexicano, 638 kilómetros de vías, de México a Veracruz y algunos ramales. Pero viene un cambio de política precisamente por él, de comerciar con Estados Unidos para la comunicación en México por ferrocarril. Entonces Estados Unidos aprovechó la oportunidad para invadir con líneas férreas en México, debido principalmente a que acababa de suceder la guerra de secesión en Estados Unidos, que les impedía a ellos participar con capital en México. Terminándose la guerra, empezaron a construir líneas férreas aquí en México con las facilidades que les daba el gobierno de Porfirio Díaz.
44, aunque acordarme no quiera, aquí llegó el primer tren aventando madera. Muy cuantioso y muy ligero, se ve que viene corriendo, y por todo el mundo entero se ve que viene barriendo. Con una trompa lucida, por mayor la pasajera, de lejos se oye el zumbido de la máquina extranjera. Yo vi de al ferro bramar, que es la máquina extranjera. Se empezaron a dar intentos de que el tren pasara por Aguascalientes desde 1878. Bueno, el ferrocarril central mexicano se construyó en dos formas, una de Ciudad Juárez al sur y otra de México hacia el norte. Originalmente el plan era que la vía partiera de Ojo Caliente, Zacatecas, que pasara por Aguascalientes y que llegara hasta Lagos de Moreno, pero el proyecto no se pudo concluir y finalmente la empresa que construiría las vías del ferrocarril sería la compañía del Ferrocarril Central Mexicano, empresa de capital estadounidense, que tenía el proyecto gigantesco de hacer una vía que partiera desde la Ciudad de México y llegara hasta Paso del Norte, pasando por Aguascalientes. Aguascalientes llega por el lado sur y continuó construyéndose al lado norte hasta encontrarse en el estado de Zacatecas las dos líneas, una que venía construyéndose del norte hacia el sur y otra que se construía del sur hacia el norte. Quedan unidos Aguascalientes con Lagos en septiembre de 1883 y en diciembre de ese mismo año queda unido Aguascalientes con Zacatecas. Que es la máquina extranjera que por todo el mundo entero se ve que anda la carrera. Obviamente todo esto es como un detonador de la vida de la economía regional. Aumenta el comercio, las haciendas pueden mandar sus productos más rápido y a lugares más alejados. La actividad minera, que también fue muy importante, se reactiva, sobre todo en los municipios de Asientos y Tepesalá, y todo eso contribuye a impulsar el desarrollo económico que experimenta Aguascalientes durante la década de 1880. La misma empresa estaba buscando en dónde instalar sus talleres. Obviamente los políticos de la época, en este caso el grupo encabezado por Rafael Arellano, comienza a gestionar que la empresa instale en Aguascalientes los talleres del ferrocarril central. Después de la llegada del primer tren aquí a Aguascalientes, se sucede un periodo aproximado de 13 años para que el ferrocarril central mexicano se decidiera a construir en Aguascalientes los grandes talleres que darían reparación tanto a locomotoras como equipo de arrastre en todo el ferrocarril central. Se resaltaba la abundancia de agua que había en Aguascalientes, la bondad del clima, la docilidad de los trabajadores. Todos esos fueron argumentos que se utilizaron en la época para atraer la atención de los dueños del ferrocarril. Finalmente se consigue. En septiembre de 1897 la compañía firma un contrato con el gobierno del estado, encabezado en esta ocasión por Rafael Arellano, e instalan en la ciudad lo que se conocía como talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante. La decisión de hacerlo aquí en Aguascalientes por encontrarse intermedio entre los puntos que tocaba el ferrocarril. La compañía instalaba aquí sus talleres y a cambio el gobierno le daba el mayor número de facilidades para que así lo hiciera,
le otorgaba muchos subsidios, muchas exenciones de impuestos, les regaló el terreno, gestionó la concesión de aguas del río San Pedro, les entregó de hecho hasta incluso un subsidio de 18,000 pesos en efectivo. Con todas estas ventajas, la compañía instala en Aguascalientes sus talleres. Las diferentes instalaciones comienzan a ser inauguradas en 1900 y quedan concluidas en 1903. Mediante escritura número 10 del 14 de diciembre de 1897, otorgada en esta ciudad de Aguascalientes ante el notario licenciado Fernando Cruz, inscrita en el registro público de la propiedad de este estado el 23 de diciembre del mismo año, bajo el número 1146, a hojas de 161 frente a la 165 también frente del volumen séptimo, libro número 1, la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano adquirió por compra que hizo a los señores Ana María Díaz de León de Escobedo, licenciado Cesario L. González, Pablo Martínez, viuda de Valdés, y Alejo Valdés, en precio de 3,890 pesos 97 centavos, un terreno contiguo a la estación del propio ferrocarril en esta misma ciudad, con superficie de 832,580 metros cuadrados, con las medidas que se expresa en la presente escritura. Rápidamente se consolidan como los talleres más importantes de América Latina y también influyen en el crecimiento urbano. Los talleres se instalan en el oriente de la ciudad y empiezan a jalar el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, que es una tendencia que se va a dar casi durante todo el siglo XX. Estamos hablando de cómo los talleres empiezan a impactar a diferentes niveles, tanto en el crecimiento urbano como en el surgimiento de una nueva clase obrera, en la actividad económica, todo eso a partir de fines del siglo XIX. Aparte de los talleres, en el oriente se instalan en el norponiente de la ciudad la Fundición Central Mexicana, propiedad de la familia Guggenheim. Cambió mucho la situación de Aguascalientes a la llegada de los ferrocarriles y por si fuera poco, en unos 15 años posteriores a la llegada del ferrocarril se instala aquí la planta de la fundición, que esa vino a enriquecer aquí de salario y de empleo Aguascalientes, al grado que se decía, no tengo el dato, si es cierto, de que la empresa del American Smelting tenía más personal que el ferrocarril. Entonces nos da una idea de cómo andaba la cantidad de personal que se necesitaba allá. También, como en el caso de los talleres, daba empleo aproximadamente a 1,000 trabajadores, en la fundición, otros 1,000 en los talleres, que vienen a significar un impacto importante en la estructura de la fuerza de trabajo. Desgraciadamente dura nada más 25 años aquí en Aguascalientes la fundición. Esta fundición fue inaugurada en 1895. El contrato con el gobierno del estado se había firmado en 1894. En esta ocasión el gobernador era Alejandro Vázquez del Mercado, fue el que se encargó de gestionar que la familia Guggenheim instalara aquí su fundición. Se construyó en este caso en lo que eran el rancho del Sillero, ubicado en el norponiente de la ciudad, y al igual que los talleres del central, la fundición era una de las plantas más modernas de toda América, incluidos en este caso los Estados Unidos. Obviamente, aparte de las facilidades que también se le dieron a los Guggenheim para instalar aquí su fundición, influyó la presencia de los ferrocarriles. El negocio de los ferrocarriles y las minas estaba muy unido
Obviamente después de procesar los minerales en la fundición se necesitaban vías para mandarlos a los puertos importantes, a los centros urbanos importantes. De hecho, se empezaron a tender ramales secundarios que se dirigían a la fundición o a las minas de Tepezalá y Asientos. Los Guggenheim, aparte de instalar la fundición, compraron muchas minas en Asientos y en Tepezalá. Digamos que era una especie de monopolio, ellos controlaban el negocio de las minas. Estos son las industrias más importantes, la fundición y los talleres del Central, pero también hay otras que se empiezan a instalar en los alrededores de la ciudad, sobre todo en la parte oriente de la población, siguiendo el impulso que le estaba dando los talleres. Y hay muchas fábricas, se pueden mencionar las más importantes o las más conocidas: el molino de harina de Juan Douglas, que ocupaba más de 400 trabajadores, una tenería muy importante de Felipe Ruiz de Chávez, donde se fabricaban bolsas, zapatos, artículos de piel. Una fábrica de tabacos que era propiedad de Antonio Morfín Vargas, un hacendado importante que se encargó de financiar la construcción del templo de San Antonio. Y muchas fábricas pequeñas, fábricas de aguas gaseosas, de ladrillos, de zarapes, de ropa. Todo eso formaba parte del proceso de industrialización que fue detonado en cierta medida por la llegada del ferrocarril. En este caso, todo se conjuga para que la ciudad de Aguascalientes se convierta en una especie de polo de desarrollo. Todo empieza a girar alrededor de la ciudad de Aguascalientes, es el principal centro comercial, es el centro político más importante, está la sede de la diócesis también, que se funda a finales del siglo XIX. Todo eso hace que la ciudad de Aguascalientes adquiera cada vez mayor importancia y obviamente se convierte en un imán de atracción para muchas personas. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Oigan, señores, el tren. Trenecito que te pierdes con el rumbo de Peñuelas, porque no me la convences que se quede en esta tierra. Trenecito que te pierdes. Y obviamente se convierte en un imán de atracción para muchas personas que venían del campo buscando oportunidades en Aguascalientes, y muchas de ellas encontraban empleo en los talleres, ya fuera en la fundición o en los talleres del ferrocarril, que muchas veces es algo que se da por sentado o que no se medita mucho de cómo la gente del campo comienza a llegar a los talleres. Seguramente muchos de los empleados o de los primeros empleados de los talleres del ferrocarril eran gente del campo. Bueno, mi papá fue ferrocarrilero, entonces pues ahora sí que es lo que nos dejó de herencia, ¿no? Mi padre entró al ferrocarril en 1904, contratado con los gringos, y llegó a un puesto de maestro constructor de coches y carros. Es una herencia familiar el ser uno ferrocarrilero. Agradezco a mi padre Pedro López Sánchez y en homenaje pues hago todo este recuerdo. Mi padre tenía recuerdos de principios de siglo. Él fue contratado por los norteamericanos en 1904 y vino siendo jubilado en 1967. Recuerdo que platicando nos decía que Aguascalientes era no un rancho grande, era pasada únicamente de conductas de las minas de la plata de Zacatecas. Yo batallé para entrar, porque antes era muy difícil entrar al ferrocarril. Al principio se batallaba mucho porque no era como entrar y luego voy a tener la base o trabajar diario. Entonces yo buscaba la manera de que me iba en la mañana, no encontraba trabajo a la tarde. Llegué a trabajar hasta en el arenero, que decían, en la parte de afuera.
Desgraciadamente no había aquí industrias de ninguna clase. Yo andaba en el mercado Terán de canastero y allí el mozo del Francisco Litoy, el chino, allí dijo, mi patrón quiere un muchacho para que le ayude a hacer mandados. Y pues ya de allí me entrevisté con él y me cargó un costal de naranjas y ya me vine con el chino. Ahí era el restaurante Francis. Con Federico Martínez Ortiz, allí le platiqué yo mi situación, que pues yo tenía muchas ganas, deseaba tener un trabajo, ser ferrocarrilero, en una palabra. Y pues fue cuando él me dijo, bueno, ¿y no tienes tú familiares? Pues no, y necesitábamos yo un señor que tuviera las iniciales mías, principios, Juan Aguilar Esparza, ¿verdad? Era Juan Aguilar. Entonces dije, tengo un amigo que se llama Juan Aguilar, pues vamos. Pero pues es el caso que siempre andaba trobo. El día siguiente lo vimos y entonces para eso pues yo le llevé ahí con el Piojo, una cantina de mala muerte que está aquí a un lado aquí del sindicato. Y ya lo curamos y ya fuimos con Federico y ya pues aquí está, dice, muy bien, dice, ¿usted es Juan Aguilar? Sí, señor. Se trata de ayudar a este muchacho, ¿cómo estás? ¿No tienes ningún hijo trabajando? No, pues no. Muy bien, préstame tu credencial. Y pues sí, le prestó su credencial. Y Juan Aguilar, ¿verdad? Juan Aguilar y por cariño le decíamos el Cuatro Chiches, así le decían por cariño. Y renuncié al trabajo, me vine para estar con esperanza de aquí de que el trabajo a veces me lo daban, duré como 5 meses, vuelta y vuelta. Y me dijo, ¿qué andas haciendo? Y pues con la esperanza del jale. Y ya me dijo, vete a la Casa Colorada, ya está tu carta, no hay ingreso. Y ya me fui a la casa, con la superintendencia que hace a la Casa Colorada. Y ya entrando yo, por buena suerte, en la pura puerta oí mi nombre. Digo, Juan Aguilar Esparza, ahí estaba la carta. Estaba el señor Mena en las escaleritas. Ya estaba mi carta firmada por todo el ejecutivo. Y ya fui y hice DM2 de entrada. Y logré ese día sentar a escalafón aquí en el patio de inspección, haciendo un coche pasajero. Pues sí, de 15 a 22, pero no me gustó. Porque pues no me ensucié. Yo quería andar chorreado, como los famosos ferrocarrileros chorreados. Pero ya seguí y después ya pertenecía al taller mecánico. No, pues ya me fui ahí a las máquinas de vapor, a asear, a barrer, a cargar materiales. No, ahora sí salí todo chorreado como yo quería, ¿verdad? Esta es la entrada antigua a los talleres de ferrocarril. Esto sería la aceitera. Estos los 2 tinacos del agua para las máquinas de vapor. Esta era la fosa de inspección donde se checaban las máquinas cuando iban a salir. Pasamos a la escuela de capacitación, donde había los maestros mecánicos, carpinteros, en este departamento, la mesa de giratoria y la casa de máquinas, el departamento de aire, aquel cuartito, el departamento de aire, aquel cuartito. Y en este departamento se bajaban las motrices o ruedas cuando se descomponía. Este es un tramo del lado norte, pero se bloqueaba por el movimiento que existía de trenes. Entonces, aquí se entraba a la fosa, aquí se daba agua, aquí se daba agua. Y esta es la vía
para donde corrían los trenes. Y aquí donde hacían los encuentros los trenes pasajeros. Faltando el patio de ferrocarril. La estación de ferrocarriles que usted ve es tal cual como la que existe hoy en el Museo Tres Centurias. Esos jardines laterales existieron. Y aquí eran unas vías donde se metían las máquinas más grandes. Entonces, por ejemplo, aquí eran distintos departamentos, el departamento de tubos, de armones, aquí de madera, una bodega, y acá del personal que trabajaba la vía, peones de vía. Este lado es la puerta sur que da a la Alameda.